tener derecho de poder ejercer lo que nosotros llamamos un oficio, una profesión, el derecho a tener hijos, el derecho a, si tú perteneces a una comunidad indígena, seguir utilizando el vestido del que tú te sientes orgullosa de utilizar. O sea, tener acceso a mejorar, y no ser criticada, no ser alienada por el hecho de que tomas estas decisiones. El empoderamiento es un empoderamiento social, cultural, económico, tener autoestima, tener la capacidad de poder, de sentirte bien en el lugar donde estás. La licenciada Yersia Rivera, psicóloga, nos acompaña también la periodista María Alejandra Carrasquilla. Mañana es el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un evento que lo decía hace unos minutos en el segmento anterior, es quizás en materia de derechos uno de los días más importantes que tiene el año, sobre todo para la reivindicación, y digo reivindicación porque la sociedad ha sufrido importantes cambios y sin duda muchos de esos se deben al empoderamiento femenino. Y al sol de hoy, 2025, existen todavía, por supuesto, que retos y una sociedad que está transformándose. ¿Cómo es ese imaginario de una sociedad que ve a una mujer más activa en distintas profesiones, que rompe paradigmas y que dibuja un escenario que quizás no tiene una referencia clara en la historia conocida? Y para eso pues vamos a hablar un poco al respecto. Y empiezo con, primero, escuchando, porque son dos generaciones las que tengo aquí de mujeres. ¿Cómo lo perciben, no? Los logros, no solamente alcanzados por las mujeres, sino ese legado que empieza a dejar la mujer en el mundo. Buenas tardes. Sí, claro que sí. Buenas tardes, my dear. Buenas tardes, María. Muchísimas gracias siempre por el espacio. Dos generaciones, oye, qué bien suena eso. Dos generaciones bien distantes, vivencias diferentes. Creo que podría decir que es bueno mirar las diversas generaciones. Ejemplo, yo mirar para atrás, cómo fue mi mamá, cómo fue mi abuela, y ahí darme cuenta de qué trabajaron, cómo fue sus vidas, y ahí darme cuenta de que realmente hoy día vivimos una vida bastante diferente. Uh-huh. Quizás no en toda la población o no en todos los segmentos de la población, pero una vida diferente, porque tenemos permiso para ejecutar roles distintos, porque ya no somos solamente amas de casa, porque podemos decidir. Por lo menos aquí en Panamá, buen segmento de la población puede decidir qué hacer y sentirse orgullosa de lo que hace, ¿no? La que quiere quedarse como mamá, la que quiere ser trabajadora, la que quiere ejecutar diferentes roles, que no es fácil, pero que se logra hacer. Y la mujer ha tenido una larga historia para poder obtener estos permisos, estos derechos, uh-huh. ¿Sí? Aunque todavía sabemos que hace falta, no hay paridad. Siempre se habla y se hacen investigaciones sobre el hecho de que un hombre y una mujer pueden ejecutar el mismo trabajo, pero no siempre ganan lo mismo. A ver. Sí, claro. Hay una serie que se llama Annie, que la dan en Netflix, y ahí se relata cómo creo que es en Nueva Zelanda, las mujeres pueden votar y toda la lucha de ir a la escuela, pues. Y yo cuando la veía me sentía como muy alegre y emocionada, y yo decía, wow, o sea, antes no teníamos ni siquiera derecho a ir a una escuela y votar, que se ve como ahora lo sentimos tan normal. Ahora la mujer que no quiere votar simplemente no vota, pues eso me hace sentir como muy orgullosa y feliz, y todo el empoderamiento que hemos tenido. Y antes de seguir ahondando en el tema, la ONU Mujeres
estableció para este año, el 8 de marzo, unámonos a celebrar el Día Internacional de la Mujer para las mujeres y las niñas en toda, y lo tienen en toda en la mayúscula cerrada, su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Este año representa un llamado a la acción que pueda ampliar la igualdad de los derechos, oportunidades y poder para todas en un futuro feminista en el que nadie se queda atrás. Cuando yo leo la palabra empoderamiento, hay veces que yo siento, Yersia, que se ha banalizado un poco. Entonces, desde su perspectiva quisiera saber qué es el empoderamiento. Creo que puede ser amplio porque también depende de qué país, en qué sociedad nace, en qué cultura naces, hasta la religión influye. Entonces, ¿qué viene siendo el empoderamiento desde una perspectiva psicológica? Es la capacidad que tiene la persona de poder decidir y accesar a tener derecho, ¿sí? Tener derecho de poder ejercer lo que nosotros llamamos un oficio, una profesión, el derecho a tener hijos, el derecho a, si tú perteneces a una comunidad indígena, seguir utilizando el vestido del que tú te sientes orgullosa de utilizar. O sea, tener acceso a mejorar, y no ser criticada, no ser alienada por el hecho de que tomas estas decisiones. El empoderamiento es un empoderamiento social, cultural, económico, tener autoestima, tener la capacidad de poder, de sentirte bien en el lugar donde estás, tomar posición, tener voz, poder hablar, poder votar, poder estar allí. Entonces, empoderamiento es muy amplio, es lo que estás diciendo, es muy amplio, es político, es social, es psicológico, o sea, es un término muy amplio. Y dijiste, se ha banalizado, yo creo que sí, porque hablamos a veces de empoderamiento, la parte económica, ¿ok? Que puedan accesar a la economía, que no sean dependientes. Pero ¿por qué eres dependiente? ¿En qué cultura naciste? ¿En qué área social naciste? ¿Qué te enseñaron? ¿Cómo creciste? ¿Ok? Entonces, no es solamente la parte de gozar muchas veces de la independencia económica. Bueno, yo lo he visto mucho en mi trabajo. Te independizas económicamente. Independizarte es que ya no dependes de la parte de pareja, etcétera. Pero psicológicamente no te independizas. No cambias ese chip, no obtienes otro aprendizaje. Entonces, una cosa tiene para mí que caminar con la otra. Claro, porque una mujer puede gozar de un buen salario económico, pero en su hogar, muchos de estos hogares, cuando gozan de buenos salarios, son maltratadas físicas y emocionalmente y no se logra ese empoderamiento. Exactamente. Que me gustaría de repente ahondar un poco más, en breve, sobre lo que acabas de decir, que es muy importante, en dónde entra todo este aspecto del maltrato, que si bien ahora se ha diversificado el aspecto del maltrato en los hogares, que va más allá solamente de las mujeres, todavía sigue siendo, digamos, la figura femenina la principal víctima en los hogares. Pero, a ver, en la mitología griega existía la figura de las amazonas, en donde estas mujeres formaban parte de un pueblo guerrero, íntegramente conformado por mujeres. Exacto. Desde entonces ya existía la idea de este empoderamiento que mencionan femenino, en donde la sociedad trataba de presentar otra faceta a la que estamos acostumbrados. Históricamente podemos decir que ha existido quizás esa búsqueda de reivindicación femenina. Al sol de hoy todavía seguimos enfrentando, y quisiera saber para ustedes cuáles son los retos que consideran son los apremiantes en este punto, que si bien se han alcanzado algunos logros y muchos de ellos bastante importantes, entre esos destacar que estamos frente
a la mayor escolarización que hemos tenido registros por parte de mujeres en la historia, lo cual es muy bueno, incluso en algunas partes superando la media de varones. Sí. Entonces, esto replantea todo el escenario. Ahora, hay otros retos que también hacen falta abordar. ¿Cuáles son los que ustedes consideran? Creo que con mi respuesta también le pregunto a Yersia. Yo creo que realmente la mujer se dé cuenta que es un empoderamiento, pues. Porque así mismo como hemos logrado acceder a una educación, acceder a un micrófono y poder cantar libremente, también se ha banalizado el uso de la ropa. A veces siento que se ha sexualizado la mujer y la mujer permite que se sexualice. No sé si yo soy muy conservadora. En este sentido, Yersia, me gustaría saber por qué se ha llegado a ese extremo. Antes teníamos que estar sumamente tapadas de pie a la cabeza y era malo. Perdón, era un poco, no sé, absurdo. Entonces ahora estamos en un punto en el que, no sé, la mujer se ofende a sí misma con algunas cosas, tanto en su forma de vestir. Claro, está la libertad, pero ¿hasta qué punto, no? Nos hemos ido a los extremos. Venimos quizás de un extremo y nos hemos ido al otro extremo. Cuando se estudia la parte de los históricos de la humanidad, generalmente eso es lo que vamos a encontrar, hasta que llega un punto de equilibrio. Esperemos que pronto lleguemos al punto de equilibrio. El mandato es del hombre. Eso es lo que hay que aprender a separar, en que yo puedo decidir y que para poder tener o llegar, yo no tengo que sexualizarme. ¿Quién hizo que la mujer se tapara? ¿Quién convirtió en pecado el vestido de la mujer? Que todavía lo tenemos en ciertas partes del mundo, ¿ok? Si muestras el cabello, eso no debe ser, eso es una falta de respeto. Si muestras los tobillos, etcétera, etcétera. Es un mandato masculino. Fíjate que en esta área las mujeres no es que se van al extremo de destaparse. Lo que quieren es mostrar parte de lo que es la feminidad. El cabello, parte del torso y quizás parte de las piernas, pero no destaparse, ¿ok? Entonces, en ciertas partes del mundo no hemos ido al otro extremo. Yo tengo que mostrar para poder conseguir, porque ese es mi cuerpo. Es un mal entendido de que este es mi cuerpo y con él yo puedo hacer lo que me da la gana. Es una manera de protestar, pero al mismo tiempo es una manera de ofenderte a ti mismo, porque vayamos a la realidad. Si sale una foto de una chica que hace esto, quizás haya un círculo en que eso no le va a llamar la atención, pero va a ser juzgada, porque todavía la mujer es juzgada y es juzgada mayormente por la parte sexual. Y no hay mayor detractora de la mujer que nosotras mismas las mujeres. Entonces, eso es otra cosa que hay que aprender, en que seamos más compañeras y nos veamos menos, porque esto no es que es de ahora, esto viene desde que la mujer es mujer. Te veo más como una competencia y estoy compitiendo contigo, ¿ok? Entonces uso todas las armas que tengo, pero yo creo que lo que hablábamos hace un momentito antes de empezar el programa, una buena educación sexual, con muchos toques de autoestima, con muchos toques de comportamiento social, con el aprendizaje del manejo de las emociones, ayudaría a disminuir este efecto de yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me da la gana y mostrarlo como me da la gana. Entonces, quizás hay que aprender que el cuerpo realmente es un templo y necesito respetarlo. Yo necesito aprender a respetar. Es mío, sí, pero necesito aprender a respetar esto que es mío, aprender a cuidarlo, a poner límites, ¿ok?
me estoy acordando, te miro y me estoy acordando de las protestas que hubo en Argentina, que las mujeres se destapaban, ¿ok? Y que al final, pues, ¿qué logró esto? ¿Qué logró? ¿Qué logró? La crítica y esto que estamos conversando, por ser mujer y por tener una protesta, porque yo quiero o que se apruebe una ley en que yo pueda hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, lo voy a destapar. ¿Realmente es así? Entonces, ¿cuál es el movimiento que hay detrás de esto? Sí, precisamente en esa misma línea iba a preguntarle, antes de entrar, queridos oyentes, a la cabina, los tres estábamos hablando de la importancia de la educación sexual en Panamá y que no solamente se trata de enseñar lo que siempre se dice, ¿no? El condón, los preservativos, es esta educación sexual integral, y creo que entre más pequeño el individuo recibe información, mejor se le entra a su consciente y su subconsciente. Entonces, ¿cómo podemos, sí, estamos hablando del 8M de la mujer, pero una mujer se hace mujer a lo largo y en el proceso de los años? ¿Cómo podemos proteger a las infancias y a las adolescentes en este mundo que está cada vez complejo, porque es complejo? Sí. Y con las redes sociales Se ha hecho más complejo. Se ha hecho más complejo. Ahora los padres tienen que cuidar doblemente a sus hijos porque uno no sabe qué depravado está detrás del teléfono, porque hay que decirlo así, hay mucha gente mala detrás de las redes sociales y hay que cuidarlos también en las escuelas. Entonces, ¿cómo cuidar a esas pequeñas, a los pequeños de las casas? Yo creo 100% en la educación, 100%. O sea, yo siempre apuesto y siempre contesto lo mismo. Educación. Educación dentro del sistema. Primero, aceptar que tenemos diferentes tipos de familia, ¿ok? Que ya este núcleo de mamá, papá e hijos, pues eso ha variado mucho y eso hay que aceptarlo. Pero allá adentro, enseñarle a los niños, a los peques, enseñarle en que hay que ponerle límites a los demás. Y también vigilar cómo es el comportamiento de mi familia, las personas que están dentro del círculo, porque sabemos que muchas veces los mayores depredadores están más cerca y no lejos. Entonces, enseñarle sin poner cara, sin poner este término de familia, etcétera, que hay que cuidarse, que el cuerpo es tuyo, enseñarle cómo pedir auxilio, cosas que se están haciendo. Las redes sociales son malas, pero también son buenas en ese sentido, ¿sí? Entonces, filtrar lo que mi hijo aprende, filtrar lo que mi hija aprende, yo aprender para tener la capacidad de poder contestar las preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos vienen a preguntar y yo tengo pena o no sé la respuesta, pero tampoco lo dirijo a un lugar en donde le puedan contestar de la manera apropiada. Entonces, yo necesito aprender porque quizás yo no fui educada para enseñarle esta parte de la sexualidad, tanto a niñas como varones, porque ambos, sí es cierto que la mujer lleva mayor desventaja, pero ambos son delicados y ambos hay que cuidarlos. Es que, y perdón, sé que estamos hablando de las mujeres, pero una de las cosas que creo que podemos generar un cambio en la sociedad, y estamos hablando de la mujer, sí, pero si queremos un cambio en el hombre, tenemos que trabajar en el hombre desde pequeño. Entonces, no es que yo me quiera ir hacia otro foco o hacia otro tema, sino es que si de verdad queremos un cambio en la sociedad, tenemos que trabajar en los niños desde pequeño. Al final, si queremos, por ejemplo, un Panamá libre de violencia, pues hay que sentar a los hombres y trabajar con los hombres. En ese sentido, todavía tenemos el reto de la violencia. García, ¿cómo pueden trabajar estos colectivos feministas en esos retos que hay? Bueno, y si me permiten, porque la respuesta es bastante amplia, sí. Y tenemos que irnos a cambio comercial, nos vamos a cambio. Ajá. Y regresamos porque sí es un tema muy importante, el de la violencia, y recientemente se empieza a utilizar el término femicidio para poder hacer
una diferenciación la cual es muy importante a los asesinatos de mujeres, y esto nos ha permitido tener una data más precisa que lastimosamente en algunos casos se ha vuelto más alarmante. Pero bueno, vamos a cambios y a la vuelta hablamos un poco acerca de esto en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, que es mañana 8 de marzo, tema sumamente importante, donde analizamos cómo está la sociedad hoy en día, aquí en Relax. También dedicado al tema del Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo en todo el mundo. Buscando un poco de cifras, me llama mucho la atención lo siguiente, y es que relativamente a la par está el número de hombres como de mujeres en el mundo, de los cerca de 8.000 millones de personas que existimos. Y cuando hablamos acerca de los derechos de uno o del otro, los hombres, las mujeres, hablamos de una sociedad machista, misógina, impuesta por los hombres, surge la pregunta, es, ok, si estamos en prácticamente paridad, ¿quién se encarga de juzgar al final? O sea, ¿qué grupo? Aquí la respuesta creo que es tácita. Hablamos de integración, no de diferenciación, no de decir esto es algo que le corresponde a las mujeres únicamente. No, hablamos de que tanto hombres como mujeres convivimos, tenemos que convivir biológicamente para asegurar la subsistencia de la humanidad. Entonces es un carácter que pues, básico nos lleva a tener este tipo de conversaciones con la mayor claridad posible, porque se trata de que si eliminamos los derechos de las mujeres y las avasallamos y al final desaparecen las mujeres, o en todo caso pasa al otro extremo, desaparecen los hombres y nos vamos a las Amazonas, ¿cómo subsiste la humanidad? Entonces creo que es una pregunta que es válida y que, a ver, suena jocoso, pero hay que hacérsela a veces para tratar de entrar en razón. Bueno, biológicamente el hombre es más débil. Bueno, y yo creo que hay razones probadas para eso y no tengo cómo refutar. Yo creo que si volvemos a la parte de las redes, nos podemos dar cuenta de que hay hombres que han ido haciéndose más empáticos, ¿sí? Siempre se dice que tenemos parte femenina y parte masculina. Entonces es buscar un balance, comprender los roles que jugamos dentro de una sociedad. Definitivamente, pues ya no es como hace muchos años en que la mujer necesariamente tenía que ser madre para sentirse que estaba ejerciendo el rol único en la vida, pero lo que acabas de decir, es la forma en que la subsistencia o la existencia del ser humano sigue estando sobre la tierra. Pero hemos visto, y se han hecho estudios sobre esto, de que tenemos papás jóvenes más empáticos, que a veces el rol se invierte, el hombre se queda en la casa, cocina, hace, y se siente bien con el papel que está jugando. La mujer sale a trabajar o pueden compartir, pueden decidir cuándo cocinan, cómo cuidan a los hijos, cómo se sientan ambos con ellos, conversan, juegan, salen, etc. Entonces, el hombre sí ha adquirido nuevos roles que quizás no los hacía antes, y eso nos lleva a tener una sociedad diferente. Quizás no sea la apertura como nosotros quisiéramos. Claro. Pero de que se está dando, se está dando. Pero también tenemos la contraparte, el hombre que piensa que la mujer debe agachar la cabeza, debe ser mandada por él, debe quedarse en casa, él tiene el poder, la mujer es más débil, etcétera, etcétera. Entonces, eso forma parte de la razón por la cual tenemos tantas chicas que escuchamos que son raptadas o que no se encuentran, o que la mujer termina una relación, pero eso no debe pasar, ¿listo? Ella tiene que quedarse con él y él es el que decide cuando termina la relación. Entonces, son cambios que se dan, pero que todavía nos falta muchísimo en este proceso, y también muchísima educación sobre esto, de cómo te defiende,
cuáles son las lucecitas rojas que se encienden en una relación para que tú busques la manera de salir de ahí. Los red flags. Exactamente, dejar de romantizar una relación y pensar que no, es que él es así porque no, uno tiene que aprender cuáles son las luces rojas y hacerle caso, porque ahí es donde vas a poner el límite y ahí vas a hacer un cambio. Pero María tenía una pregunta bien interesante que tiene que ver con la violencia, que se le llama violencia de género. Al final, pues hay que decir las cosas como son, como usted dice, violencia a la mujer. Y que en los últimos años se ha hablado muchísimo de la clasificación de violencia y los signos de violencia. Entre esos, pues, lo que usted acaba de mencionar, las red flags, las violencias psicológicas que se ven, quién impone qué. Pero aquí hay un aspecto que, escuchándola, y como psicóloga usted lo puede decir muchísimo mejor que yo, y es, a ver, la mujer tiene la misma capacidad de decisión que tiene un hombre. Porque, claro que sí. A ver, ¿en qué punto termina el hombre tomando, digamos, ese poder que puede perfectamente tener la mujer de decisión, y qué herramientas tiene para no caer en ese círculo vicioso? Lo que pasa, Mantiel, es que muchas veces venimos de hogares violentos y eso es lo que aprendimos, ¿sí? Y puedes decir, bueno, yo no quiero tener una relación como esta, pero es el tipo de relación que tú conoces y lo repites. Y repites esto, entonces apuesto por la educación, pero no solamente la educación de la parte escolar, sino también una reeducación emocional, aprender, y ahí vamos a manejar también todos los miedos que tiene esta persona de salir de ese círculo para poder tener otro tipo de vida, aprender que ese no es el único camino, que ese no es el tipo de hombre con el que te puedes asociar como mujer. Entonces, educación es muy importante. Buscar ayuda cuando tú tienes una relación que tiene ciertas características de esa que tú no quieres para fundar una relación de pareja y ves que tiene otro. Terminas esta y algo está pasando, algo te está indicando a ti que el camino que tomas, hay algo que no estás viendo, que estás acostumbrado, que tu cerebro no identifica, que puede ser una lucecita roja. Entonces hay que salir y buscar ayuda. Tener una persona que te pueda indicar, mira, ¿por qué vas por aquí? ¿Por qué quieres esto? Ya has tenido varias relaciones o varias parejas con estas características. Analizar a alguien que esté afuera, que te pueda ayudar y tomar las mejores decisiones. De que se puede hacer, pero muchas veces se necesita ayuda. Claro que sí. No, María, no sé si... a ver, yo tengo una pregunta, porque, a ver, hoy la mujer, como lo hemos dicho, se ha empoderado, ha entendido que es capaz de surgir sin la ayuda económica, intelectual de un hombre y puede lograr sus propias metas, puede ser empresaria, puede llegar hasta donde se lo proponga. Y eso cada vez se difunde más, pero al mismo tiempo se sacrifican otras cosas, como la idea de crear una familia, de criar a sus propios hijos, y esto de alguna manera incide en la parte psicológica y emocional, porque, a ver, llegas y cumples unas cosas y sacrificas otras. ¿Cómo imaginamos una sociedad en donde, como usted decía, empieza a ver al hombre en casa haciendo los quehaceres? Donde antes quizás eso era imperdonable, o sea, era inconcebible. Hoy parece que todo empieza como que a cambiar un poco y estamos en esa etapa, digamos, para mí todavía sigue siendo transitoria porque hay muchos que a lo mejor no lo conciben tampoco, pero cuesta a veces romper un poco los paradigmas y entenderlo así. ¿Cómo empezamos a entender esta sociedad cambiante? No sé si quieren hablar lo que opinen al respecto. Qué bueno. Qué bueno, porque no vivimos en una sociedad rígida, ¿sí? Estamos hablando que la mujer viene de un histórico de luchar para tener el voto, para poder salir, para poder estudiar,
que estudiabas pero no podías trabajar, que no podías ser abogada, que no podías ser médico, o sea, rompiendo paradigmas. Qué bueno que hemos llegado a vivir en una sociedad que no es rígida, ¿ok? Eso todavía es difícil de aceptar porque se ve al hombre como el que es el proveedor, el que tiene que estar en la calle, el que tiene que... Listo. Pero la misma educación ha ido cambiando y quizás también el hecho de que en muchas familias no esté el papá rígido y que sea la mamá la que pueda como hacer ese balance. ¿Y cómo podemos aceptarlo? Eso es decisión de cada pareja. Respetando la decisión de cada pareja, no criticándolo, respetándolo, o sea, esa es la vida de esa pareja, o sea, que lo que me dice que actualmente, como está la sociedad, nos toca empezar a mirar nuevos modelos. Es que la sociedad tiene nuevos modelos. Desde el momento que ya no tenemos este sistema familiar de que está el papá, la mamá, los hijos, el perro y el gato, ¿listo? Ya no te... La sociedad ha cambiado, porque tú tienes ahora otro tipo de familia en que los niños son criados. Entonces ya la sociedad no es la misma sociedad rígida de que debe estar de esta manera para que funcione. Entonces, si ya no está de esta manera, ¿por qué yo no puedo respetar? ¿O por qué me cuesta tanto respetar? Al final son... imágenes culturales que tenemos. Venimos con eso de hace mucho tiempo y nos cuesta cambiarlo, pero yo conozco hogares que funcionan y funcionan muy bien. Y lo último, decías como hay sacrificios. Puedes tener el trabajo, pero sacrificas otras cosas. En todo hay sacrificio. Claro. En todo. Es una decisión muy personal de la... Sí, en todo hay sacrificio. A ver, ahora se ha promovido mucho la idea de que la mujer tiene que estar, voy a usar la palabra banalizada, empoderada, pero al final también está otro grupo de mujeres incluso que consideran que el modelo conservador que hemos concebido, que ha sido tachado también de misógino y machista, puede ser que sí, pero hay quienes todavía lo consideran como el modelo que ellas aceptan y reconocen, y muchas quizás se sientan aludidas al escuchar que tienen que cambiar su concepción, pero ¿cómo hacer valer también esas voces de mujeres que también tienen la decisión de escoger lo que quieren ser, lo que quieren hacer? Yo creo que la diversidad hay que respetarla. Claro. O sea, si una mujer se quiere casar y quiere tener hijos y quiere estar en su casa y quiere cuidar a sus hijos y quiere que el marido la mantenga, pues ese es su derecho. Exacto. Y si una mujer no quiere hacer eso, ese es su derecho. O sea, aquí las mujeres, porque son las mujeres, tienen que respetarse. Porque si te gusta bien y si no también. O sea, que tú lo veas como un avance, el hecho de estudiar, esa es tu propia idealización personal. Pero el hecho de que tu par no lo quiera, eso no es asunto tuyo. ¿Me explico? Entonces yo creo que hay que respetar y tenemos que respetarnos entre mujeres. Ok, tuvimos el histórico de tener derechos. Entonces ese es mi derecho. Claro. Mi derecho es que yo salí de la secundaria y me casé y quiero tener hijos y quiero educar a mis hijos y listo. Y soy feliz. Y soy feliz. Salí, quiero ser profesional y decido que es a los 40 años que voy a tener hijos. Y por ese hecho, que se da muchísimo, que ya es prácticamente algo dentro de la normalidad, vemos los avances de la ciencia para que la mujer pueda tener hijos a partir de los 40. Claro. ¿Ok? Entonces, si peleamos por derecho, este es mi derecho. Mi derecho es que yo quiero ser corredora de moto. No quiero tener hijos y quiero ser corredora de moto, o corredora de auto, o esquiadora, yo qué sé, o una mujer de ciencia. Hoy en día hablamos mucho de las niñas en la ciencia, para que logren alcanzar, para que lleguen a su meta. Eso tiene un sacrificio, pero yo pienso que lo que yo escojo, y si tengo derecho a ello, y lo escojo, no es un sacrificio.
No es un Total. sacrificio porque yo estoy haciendo lo que me gusta y lo que quiero. A ver, y en medio de todo esto, porque ustedes bien lo han dicho, que al final también son las mujeres las que tienen que buscar apoyar cualquier tipo de movimiento, de cumplimiento de los derechos, pero en todo esto, ¿dónde queda el papel del hombre? Sé que la pregunta es muy amplia y que quizás no representen sus respuestas las de todas las mujeres que están escuchando, porque quién puede pensar diferente. Pero para ustedes, ¿cuál debe ser el papel, el rol del hombre en una sociedad como esta, en donde está cambiando? Y qué esperarían? Porque, caramba, seamos francos. Sí, también hay estereotipos para los hombres, pero sucede que escuchamos muchas demandas y a veces el hombre pues no entiende qué debe hacer entonces para ustedes. Yo creo que la dicotomía está en el hecho de que quizás eres criado con las normas antiguas, pero cuando sales a la calle te encuentras con que las exigencias son diferentes, ¿ok? Quizás fuiste criado con exigencias vamos a, ejemplo, sé fuerte, no llores, tú eres el que tienes que brindar el apoyo, etcétera. Pero las exigencias de la sociedad son distintas. Quizás la adaptación cueste, pero se puede hacer. Y nuestra sociedad es diferente. Es diferente, o sea, es diferente en su respuesta. El hecho, como lo hablábamos una vez aquí, el hecho de que los artistas varones se muestren y digan, yo he llorado, yo he estado deprimido, te está diciendo que ese modelo de hombre fuerte, que no le pasa nada, que es indestructible, no es real, que eres una persona que sufre, que tienes sentimientos, que tienes emociones, que te afecta si el público no te acepta, que eres un ser humano y el ser humano está hecho de áreas positivas, áreas no tan positivas, de emociones, de pensamientos, etcétera. Entonces ¿qué es el hombre? El complemento, el que apoya, el que está ahí, el que es un compañero, el que necesitamos que aprenda a ser un compañero, a compartir, a comunicar. Pero hay algo que también tenemos que aprender los dos, a comunicarnos, a que tenemos cerebros diferentes, a que el hombre funciona de una manera distinta y a aceptarnos en nuestras diferencias, ¿sí? Que tú no puedes ser exactamente como yo quiero y que yo no voy a ser exactamente como tú quieres, que nos aceptemos. O sea, ambos son un complemento del otro. Claro que sí. Lo mismo de siempre y que se ha dado a lo largo de la historia, ser nuestros aliados. Si los hombres no fuesen aliados o fueran estos monstruos, creo que aquí no estuviera sentada yo, no hubiese Exacto. podido votar, no hubiese tenido un apellido, fuese tal vez todavía una esclava y un montón de mujeres. Entonces yo creo que los hombres siempre han sido nuestros aliados. Ellos han sido víctimas del propio machismo y muchos siguen siendo víctimas del propio machismo. Si un hombre nace en un vínculo familiar extremadamente violento, ¿qué podemos esperar de él? No todos los hombres pueden salir de ese hueco o de ese mundo un poco trágico, ¿no? Entonces yo creo de que los hombres pueden seguir siendo nuestros aliados con la ayuda de las mujeres. O sea, los dos tenemos, como dice Jersey, a trabajar en comunicación con ellos y criar nosotras las mujeres, criar buenos niños y yo entregarle a la sociedad, a esa esposa o a quien quiera él, un buen hombre, un hombre de bien. Entonces, en eso. Enseñarles a nuestros hijos que todo no se aprende en casa, pero que cuando necesiten ayuda, que no se sientan que son menos porque salen a buscar ayuda. ¿Listo? Que puedan conformar personas alrededor de ellos, que sepan escoger dónde estar, que la vida no es fácil, que hay un crecimiento, pero eso, que aprendan a pedir ayuda, salgan a buscar ayuda porque ayuda
hay, y ayuda psicológica, ayuda espiritual. En los amigos, hay chicos que no se abren ni siquiera a las amistades, que terminan una relación y que no son capaces de conversar con los amigos que tienen alrededor. Entonces, la carga se hace más liviana, Claro. escoger con quién compartir, porque es otra persona que tiene otra vivencia y que te puede prestar una ayuda, una colaboración en el camino. Entonces eso, enseñarle a nuestros hijos que es importante, que somos seres humanos, que todas las respuestas no están dentro del círculo familiar y que no por salir a buscar ayuda o por sentirte emocionalmente mal en un momento dado, eres menos hombre, eres menos mujer. No es así. Y hay algo que dijo María que me ha gustado, y es el hecho de que en toda la historia siempre hubieron hombres, quizás menos, pero que estuvieron al lado de las mujeres y que consideraron que tenían derecho y que esos derechos debían de convertirse en leyes y que estas fueron poco a poco y que hoy también damos como por hecho todo lo que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que este día, el 8 de marzo, lo que hace es que tú tengas la posibilidad de visualizar que esto que tienes hoy se consiguió con el esfuerzo de muchas mujeres en otro momento. Sé que se nos está acabando el tiempo, Sí, Mariel. claro. Mañana, como decía Yersia, para mí es una oportunidad de reflexionar todos esos logros que hemos tenido, pero también que meditemos en esos retos que juntas podemos lograr, ya sea una ley de educación sexual integral, que juntas podemos como trabajar en en esos desafíos que tenemos y que, ¿por qué no? Podemos seguir trabajando con nuestros aliados que son los hombres. Así que gracias por el espacio, Matilde. Les puedo preguntar si ustedes tienen alguna mujer que haya sido inspiración para sus vidas. Sí, Ujú. sí, mi parte familiar, mi mamá y mi abuela materna, ¿ok? Que fueron mujeres que rompieron en su momento, que lograron deshacer, mi abuela, una cadena diría yo, de maltratos y brindarle otro tipo de vida a sus hijos. Y mi mamá porque nos enseñó lo último que yo acabo de decir. Ujú. No todo lo puedes aprender dentro del sistema y sal y busca, porque cuando uno busca, logra encontrar. Pero mi mamá tuvo un buen aliado que era mi papá. Importante. Mi madre es mi gran inspiración. Bueno, y claro, y aquí está para también inspirar a otras mujeres. Yo sé que ya dijeron algo, pero si tuvieran que decir una frase con la que quisieran dejar a esas mujeres que escuchan en este momento, algo que creen puede ser de mucha ayuda, ¿qué les dirían? No hay nada más hermoso que ser mujer. No hay nada más hermoso que sentirse orgulloso de ser mujer. Bueno, si es cualquiera, Dios está siempre con nosotros. En cualquier desafío podemos mirar al cielo y siempre Él está con nosotros. Y todos esos logros que también queremos, Dios está con nosotros. Oye, gracias María. No sé por qué me sonó muy a Juana de Arco, ¿no? Te puedo decir. Pero bueno, buenísimo. Oiga, nuevamente, en conmemoración del Día de la Mujer, mañana 8 de marzo, definitivamente que pues extendemos un gran abrazo y nuestras felicitaciones. A ver, para nacer mujer u hombre, pues no hay que hacer nada, solamente nacer, eso lo escoge Dios. Así que al final es un tema de providencia divina, no merecemos nada por ser uno o lo otro. Más bien hay que estar agradecidos y conformes con lo que somos y ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Creo que eso es lo más importante. Así que les agradezco por compartir esta tarde de relax con conversaciones que a veces son un poco más complicadas que otras, pero que son necesarias.
Y hasta la próxima semana será mi parte, Magdalena Torres junto a Claudio Quiroz. Gracias a María, a la licenciada Yercia Rivera por acompañarnos. Pase un excelente fin de semana. Estoy contigo de vuelta el próximo lunes. Ya viene Jennifer Bolívar con Claudio Quiroz ahí en 5 Mentes y a las 6 Camilo Coronado con el Conca Magazine.